cambios pues del envejecimiento los podemos, por importancia, pérdida de la reserva funcional, no de la función que es muy corta, sino de la reserva, la capacidad de reserva, de la reserva a los cambios psíquicos, es responsable también mucho los cambios sociofamiliares, y lo más visible, sin embargo, son los cambios morfológicos, que lo vemos en la piel, lo vemos en el cabello, lo vemos en el aparato locomotor y lo podemos ver en otros sistemas y aparatos. No queremos que este sea nuestro final. Intentaremos que esto sea así. No sé si se ve bien desde aquí. Aquí se ve un poco mejor. Por ejemplo, ven ustedes, de forma de llegar en condiciones activas o exitosas, varios personajes. Bien, me van a permitir ustedes el que yo también haga una reseña muy breve, no voy a leer las diapositivas, pero una reseña histórica de cómo se ha considerado el envejecimiento a través de los tiempos. Y voy a pasar a decir unas palabras de cómo ha sido a través de los tiempos en nuestra cultura, empezando por el pueblo de Israel, Grecia, Roma, Edad Media, Renacimiento y la actualidad, y algo de otras culturas. Fijarse ustedes, en un principio, el pueblo de Israel, la Biblia nos dice que ser anciano era algo importante, el consejo de ancianos era el que era consultor, y fíjense ustedes lo que nos dice el libro de los Proverbios con respecto. Esto no ha sido siempre así, porque luego después llega la monarquía en tiempo de Israel con Roboam, descendiente de Salomón, y entonces el consejo de ancianos estorba, y entonces la vejez es mala, la vejez es despreciable, hay que quitarle de en medio a aquellos que le puede hacer un poco de sombra en cuanto a lo que es las decisiones que tiene el monarca. En otras culturas nos encontramos con que en Grecia pasa exactamente lo mismo. Eso es un golpe de péndulo. Ese golpe de péndulo hace que unas veces la vejez es alabada y otras veces denostada. En la cultura helénica pasa lo mismo. El consejo de ancianos y los filósofos se ven perfectamente y tienen una consideración social importante. ¿Y si lo toco? Sí. Bien, sin embargo, cuando llega la cultura helenística, es la belleza lo que prevalece, y entonces los ancianos son denostados. Curiosamente, Hipócrates, 330 y tantos años antes de Cristo, ya empieza a hablar de aspectos médicos distintos de los ancianos con respecto al resto de la población. En Roma nos pasa igual. La época primera es el Senado, la época del imperio, el emperador es Dios, y aquí no hay consejo de ancianos, y la vejez está mal vista por todos lados. También Galeno, otro médico que ustedes conocen, también hace sus diferentes acciones. En la Edad Media reina un ambiente religioso, y entonces aquí lo que ocurre es que precisamente si hay en ese ambiente religioso la impregnación es que si eres bueno vivirás como premio, si eres malo eres tú reo de los pecados tuyos, de tu familia. Es un paréntesis, por eso yo le llamo paréntesis, porque entonces aquí todas las consideraciones culturales pues están muy sometidas a lo que era el aspecto religioso. En el Renacimiento, sin embargo, curiosamente vuelve otra vez a denostarse lo que es el concepto de la vejez. El siglo XIX ya comienza a cerrarse ese paréntesis y comienza a verse la vejez como algo más natural. Si consideráramos otras culturas ajenas a la nuestra, ocurre exactamente igual. No vamos a comentar, pero vamos, desde Mesopotamia hasta la India encontramos las mismas variantes de péndulo. Unas veces la vejez es buena, otras veces mala. Les voy a poner una diapositiva, pero no la voy a dejar todo el tiempo, porque es que la impresión que da sobre lo que es la vejez es terrorífica. Pero en fin, que se la voy a dejar a ustedes a medias, que lean ustedes un poquito, pero que sepan que en esa época, fíjense ustedes, antes de Cristo, pues que había cómo se consideraba la vejez. Bueno, pero llegamos al siglo XX. En el siglo XX ya comienzan las teorías científicas del envejecimiento. Al principio son unas teorías que se basan en aspectos hormonales, aspectos de nutrición, y ven ustedes, por ejemplo, eso de la ligadura del conducto deferente para evitar las pérdidas
que se puede tener de semen y entonces pues se evita el envejecimiento, pero son cosas, los implantes de testículos de mono por Boroná, hay una serie de cosas que se hacen, algunas de ellas con unos resultados totalmente desastrosas, unos accesos y unas complicaciones tremendas. Sin embargo, ya estas mismas consideraciones, más avanzado del siglo XX, les traía a ustedes, porque hoy día está muy de moda, que se está hablando de implantes celulares, de las células de embriones, de las células madre, y fíjense ustedes cómo Paul Nihan, en Berna, a finales del siglo XIX, ya hacía implantes celulares. Los cogía de fetos de corderos recién nacidos. Y uno de los que se sometió a esa terapia, curiosamente, fue el Papa Pío XII. También había otra serie de remedios milagros que todos conocen ustedes, de lo que ha sido la doctora Allan, con lo de la procaína, y hoy día pues existen muchas técnicas, muchos milagros. También no me he resistido ya a hablar un poquito de teorías del envejecimiento. La teoría del número de divisiones de Hayflick ya está muy dejada, la teoría de los errores genéticos está también. Hoy día con el tema de los telómeros, el premio Nobel que se ha concedido sobre el estudio de los telómeros, pues una de las teorías era que cuando se dividen los cromosomas, las puntitas de los cromosomas, que son los telómeros, se van acortando y entonces eso hace que se envejezca y que se muera. Sin embargo, esto se basa en que la célula cancerosa no disminuye los telómeros y entonces la célula cancerosa es inmortal. Eso, pues, ha tenido esta traducción. Yo le pongo aquí un pensamiento en que creo que estos trabajos de la flamante premio Nobel de Elizabeth Blackwood de este año, pues yo creo que redundarán más en la esfera del cáncer que en la esfera del envejecimiento. Bien, dentro de las teorías del envejecimiento, les pongo estas tres porque hay un compatriota nuestro, y tenemos que decirlo, Jaime Miquel Calatayud, está en la Universidad de Alicante, está jubilado, fue el que mandó los ratones y la drosofila de la NASA, las mandó al espacio y estudió el envejecimiento, y entonces él aúna tres teorías: la de la alteración del ácido desoxirribonucleico, los acúmulos de basura que veían Alexis Carrel, que fue otro premio Nobel allá por los años 30 del siglo pasado, y la teoría de los radicales libres de oxígeno, que nos oxidamos, por Leonard Hartmann y Rebecca Herman de Berkeley. Son las tres teorías que hoy día tienen más, junto con la de los telómeros, y Jaime Miquel la integra. Y la integra, aparte de que hace una cosa que sería muy largo hablar, pero es una teoría muy poética y filosófica, él tiene un trabajo que demuestra cómo, no sé si pasaré la diapositiva, no sale la fecha, pero vamos, vemos aquí en el número 1 una mitocondria normal que está rica en ADN y que además ahí es donde se producen las combustiones de toda nuestra energía. Se ve normal, en 2 está degenerada y en 3 ya es basura. Y entonces aúna diciendo, el envejecimiento se produce por la mitocondria va degenerando porque se oxida. El ADN se pierde de la mitocondria y después se acumula en forma de basura. Y justifica así una teoría que puede ser más dentro de lo que es el envejecimiento. Bueno, pues aparte ya de esta licencia que me he permitido de medio histórica y sobre algo de las teorías de envejecimiento, vamos a ver qué pasa con las enfermedades de los mayores. Tópicos. No existen enfermedades exclusivas de los mayores. Otro tópico. Las enfermedades se manifiestan igual que en los adultos, no es verdad. El ageísmo, las quejas son por achaques de la vejez. Otra, la prevención no es efectiva, ya lo creo que lo es. Y tercero, la rehabilitación no es efectiva. Ya anteriormente, pues, se ha hablado en la ponencia anterior algo de lo de la rehabilitación. Bien, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes o que pudiéramos decir del mayor? Pues son lo que nosotros en geriatría llamamos síndrome geriátrico y son estas. Verán ustedes el deterioro cognitivo y la confusión, motivo de la anterior ponencia, están en primer lugar. Y todo esto se puede dar en cualquier persona, en un adulto, de la edad que sea, en un adolescente, etcétera, pero se acumula más, es más frecuente, es más probable que esto ocurra en personas mayores. Pero fíjense ustedes la deshidratación. Y todo esto además pues, puede dar la confusión. A la confusión se suele llegar por causas orgánicas, salvo que haya una psicosis.
Pero la mayoría de todos estos problemas, una impactación, un estreñimiento, una incontinencia, todo esto puede llegar a síndromes confusionales. Por esto es conveniente, como él decía, que pasan sin diagnosticar y que se dice, ay, el mayor está perdiendo la cabeza y está diciendo tonterías, está chocheando. No, oiga, es que no oye bien o no ve bien, o le hemos dado más medicaciones, que es la iatrogenia, o está deshidratado en verano, y entonces se está manifestando porque en la persona mayor las enfermedades no se manifiestan igual que en las personas adultas. Que tenemos pues que no hay enfermedades exclusivas, que lo que cambia es la situación del paciente. Hay un detalle que es importante y que se considera poco, porque se ve, es la pérdida de la masa muscular, la sarcopenia. Eso es algo que ocurre y que esto después a los médicos nos va a dar problemas, no solamente en la motilidad, puesto que una persona mayor que enferma, cuando cura de esa enfermedad tiene trastornos de la motilidad, porque ha perdido masa muscular, porque no tiene músculo para moverse. Y además, cuando nosotros le damos dosis de medicamentos, al no tener tampoco musculatura, también tenemos que tener mucho cuidado con esas dosificaciones. Más importante que las alteraciones morfológicas en la persona mayor son las alteraciones funcionales y siempre es disminución de capacidad de reserva, pero tanto funcional como psíquica. Un mayor ante una situación de estrés, de que no encuentra un tren, no encuentra una calle, se agobia, se aloba, se pone de una forma que no responde como cualquiera de ustedes, pues me he perdido, no me encuentro, o se me ha perdido el billete, me lo he dejado, uno reacciona de otra forma. La capacidad es lo que cambia, y cambia, por supuesto, la frecuencia. Otra de las cosas que tenemos que considerar en el enfermar del mayor es que el mayor no tiene una gripe, no tiene una enfermedad tal, tiene una situación de enfermedad en el cual el factor más importante pues va a ser la gripe, porque tiene repercusión funcional, tiene repercusión psíquica y social, porque si hay una persona que vive sola y no tiene quien le lleve la comida, la medicación, quien le ayude o lo que sea, imagínense ustedes el problema. Es decir, la persona mayor no vive una enfermedad, vive una situación de enfermedad. Otra es la actitud personal que cada persona tiene, los prejuicios que tenga. Mire, nosotros vemos personas mayores con un cáncer de mama, una mujer mayor con un cáncer de mama de varios años de evolución. No, me da vergüenza, pues no quiero que me vean, no quiero que se entere. Todas estas cosas hay que considerarlas. Y el ageísmo que tenemos, que es la consideración mal hacia la vejez, que incluso el mismo paciente la puede tener. Otro tema importante al considerar la enfermedad del mayor, que por eso difiere, es la presentación atípica. El dolor es menos llamativo o ausente. A veces no hay fiebre. Una bronquitis, una neumonía empieza con un síndrome confusional. Dice tonterías, se pierde, se desorienta, está adormilado y no tiene fiebre. Ni a veces tose ni le duele el costado. Por tanto, hay que estar. Y además, otro tema que también le ocurre es que, como la persona mayor suele tener otros problemas, pues cuando tiene esa gripe pues se descompensa el riñón, se descompensa la respiración y empieza uno a encontrar problemas ocultos. El síndrome confusional agudo o delirio, que es lo mismo, pues es lo mismo. Y que el estudio también es otra particularidad, que hay veces que hay estudios que no se pueden realizar en el mayor por muchas circunstancias patológicas, funcionales, etcétera, que tiene y que sí podemos realizar en el adulto y que tenemos que tener en consideración eso. Otro problema también que nos plantea la enfermedad del mayor, ya digo, no hay enfermedades propias, son las complicaciones que tiene. Y las complicaciones vienen de la inmovilidad, que ha tenido una neumonía, la ha curado, pero sale del hospital con una contractura articular, con una úlcera con presión, o ha hecho un tromboembolismo venoso con mucha más facilidad que la hace un adulto o cualquier otra persona, o tiene alteración en otro aparato. También es más fácil que se deshidrate por cualquier circunstancia o que tenga una disfunción urofecal. Un paciente entra en un hospital y en un hospital lo primero que hace es que le colocan una sonda urinaria para evitar que se orine, para controlar, pero resulta que esa persona cuando sale, después durante 1, 2, 3 meses, pues tiene problemas con la orina, sea varón o sea mujer, más en el varón, pero va a tenerlo. Por tanto, es otra de las características que hacen que tengamos que ver más otros problemas dentro de las personas mayores. La dependencia psíquica y física es otro de los detalles que tenemos que tener. Ustedes verán que la persona mayor tiene, y ustedes tendréis mayores,
que hay un hijo, una hija, un cuidador, una cuidadora, alguien de la cual dependen. Tienen una dependencia en la cual se aferran porque lo necesitan. Es por falta de esa reserva funcional y psíquica que tienen en las personas mayores. Y otro de los problemas importantes es este, que es la iatrogenia. La iatrogenia es toda alteración, toda lesión que se produce como actuación de los servicios sanitarios. La iatrogenia puede ser quirúrgica, que se deja uno una pinza en una operación, o puede ser verbal. Usted tiene un cáncer y se va a morir dentro de 3 días, eso es una iatrogenia. O se puede dar un medicamento que se está dosificando mal o que se ha indicado mal, etcétera, etcétera. Y eso también es algo importante al considerar los pacientes mayores. Y el otro tema es las peculiaridades sociales, que no las tiene la persona adulta y sí las tiene. Y es que la economía, las posibilidades de autocuidado, ven ustedes, los domicilios, todas estas cosas vienen a hacer que la persona mayor no tenga una enfermedad, sino una situación de enfermedad. Nosotros acuñamos el término de insuficiencia social, que esto es mucho más antiguo que el tema que hoy día nos ocupa de la ley de dependencia. El término de insuficiencia social está acuñado en geriatría desde hace 25 o 30 años. Y consiste en que se hace una valoración de escala sociofamiliar que puede llegar hasta 15 puntos, cuanto más ayuda familiar, cuanto mejor esté su paga y toda su vivienda, todo hasta 15 puntos. Y luego después en el denominador hay un coeficiente que es 5, escala de Cruz Roja física que va de 0 a 5 y escala de Cruz Roja psíquica que va de 0 a 5, que también hacen 15 puntos. Si es igual o menor de 1, quiere decir que tiene una insuficiencia social. En definitiva, los factores de riesgo se acumulan, hay pluripatología, plurimedicación, presentación atípica, etcétera, etcétera. Y, sobre todo, la repercusión última, funcional y social, que tenemos que considerar cuando la enfermedad del asunto. Y un tercer aspecto que yo quería darle en la charla es hablarle a ustedes un poquito de la geriatría. La geriatría, la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología se fundó en España en 1948. En 1978 el Boletín Oficial del Estado, en su catálogo oficial de las especialidades para poder hacer por el sistema MIR, admitió la especialidad de geriatría, es decir, que ya tiene una andadura en España como oficial, como MIR, pues está, pues calculen ustedes, son 31 años. Bien, ¿cuáles son las razones de la geriatría? El estudio de la involución. La pediatría estudia el desarrollo, la geriatría la involución. ¿Cuáles son las técnicas específicas que mantiene la geriatría? Porque hay una técnica, el cirujano tiene la suya, el endoscopista tiene la suya, otro señor utiliza el microscopio, pero el geriatra lo que estudia es la valoración geriátrica integral, que después veremos lo que es la consideración biomédica, que es la acción del médico de cualquier especialidad sobre cualquier paciente, pero además el geriátrica ve cómo funciona, ve su estado mental, ve su estado social. Y luego después, para que funcione la geriatría, necesita dos cosas, que existan niveles asistenciales y que exista un equipo geriátrico. El geriatra no es el médico. El equipo geriátrico básico, indispensable, agrupa medicina, enfermería y trabajo social, los tres. Y luego después, y ese es el equipo, no hay pluridisciplinaridad, hay interdisciplinaridad. Y luego después pueden actuar cualquiera, lo que quieran ustedes. Pero el equipo básico ocupa los tres primeros. ¿Qué es lo que no es la geriatría? El médico de cabecera del mayor, no. Sería duplicar la acción. El médico de cabecera es el médico de cabecera. El médico de asistencia primaria es el médico de asistencia primaria. Lo que pasa es que el médico de asistencia primaria, cuando detecta algo, pues lo mismo que le manda al cardiólogo, manda al geriatra. No hacen falta tantos geriatras en Andalucía. Con 60 en toda Andalucía estaría con una asistencia tremendamente de calidad. Bien, no es tampoco la medicina paliativa, pero sí saben todos de medicina paliativa. No es la asistencia a crónicos incurables, ni en situación terminal, ni es tampoco una ONG de los mayores. La geriatría es una especialidad viva de interconsulta con un gran contenido de medicina interna y de medicina general.
Es decir, la medicina interna es la madre de todas las especialidades y la medicina general es también una especialidad plurivalente. Y la geriatría es la tercera especialidad plurivalente que tiene como objetivo fundamentalmente, ahora lo vamos a ver qué tipo de objetivos tiene, que no son todos los mayores, y entonces pues tiene esto. Estos son los usos de niveles y esto sería el resumen de lo que hasta ahora le he dicho. Y para no repetirme, pasamos a la siguiente. ¿Qué son los niveles asistenciales en geriatría? Nosotros los definimos como la importancia de estar en el sitio adecuado en el momento oportuno, porque la persona mayor a veces no está cómoda o incomoda a otros pacientes en una sala general. Entonces, pues nosotros tenemos alrededor del paciente geriátrico está la unidad geriátrica de agudos, que no es una unidad de medicina interna, pero sí es lo que se hace, es lo mismo que en medicina interna, pero tiene dos cosas interconectadas. Por ejemplo, en Toledo existe en el hospital de base, que es el hospital general, existe la unidad de geriatría, pero luego después el antiguo hospital del Tórax, que está al lado del parador de turismo, pues es un hospital geriátrico que tiene poca tecnología, que cuando necesita algo, una ambulancia lo baja abajo y está, pero es geriátrico. Eso sería, hay lo que se llama unidad de media estancia, que es para rehabilitación. Yo les digo a ustedes, cuando un paciente se opera de una fractura de cadera y está curado, lo mandamos a su casa, si tiene un apoyo social bueno, pero si no, ¿cómo lo rehabilitamos? Lo dejamos en un hospital que vale 60, bueno, ya no sé cuánto, iba a decir en pesetas, ¿qué vale una cama de un hospital de agudos? El hospital donde yo he estado, tremendamente. Luego tiene que estar en una media estancia, y luego después está la larga estancia, que hay pacientes que deben de estar en larga estancia. Esto estaría muy interrelacionado con las residencias, porque hay pacientes, y tenemos por ejemplo en Linares, existe una residencia mixta, donde realmente más que mixta ya es una unidad de larga estancia, donde van allí personas que no tienen dónde ir y que están enfermas y que necesitan atenciones médicas de todo tipo. Bien, tiene también asistencia a domicilio, la geriatría, una unidad con consultas externas de valoración para cuando lo mande el internista, el cardiólogo, verme esto que yo quiero ver. Es decir, que esos serían los niveles y se jugaría con los niveles asistenciales, dándole más descarga a los hospitales de agudos que hoy día están sobresaturados. Bien, ¿cómo se ve en geriatría a las personas mayores? Sanos. Antes se llamaba ancianos, había quien decía viejos, hoy tercera, cuarta edad, hoy día llamamos mayores. Lo vemos sano, lo vemos frágil, lo vemos paciente geriátrico y lo vemos enfermo, fíjense ustedes. Pero vamos a ver qué diferencia hay en cada uno. Esto es frágil en geriatría. Esto no es frágil en geriatría. Ya con ello les quiero decir que la fragilidad es una alarma para prevenir, y ahí está la valoración geriátrica, y cuando el médico de cabecera prevé algo es cuando debe demandar. También hay que atenderlo, pero no es frágil. Entra en otra categoría dentro de lo que es la geriatría. Consideramos frágil quien tenga uno solo de estos factores. ¿Lo vais ustedes leyendo? Fijarse ustedes esto, que consuma, luego todos los mayores, casi todos son frágiles, frágiles. Los medicamentos tienen muchos peligros, ¿eh? Condicionantes sociales hablan también de fragilidad. Bien, vamos a ver cómo se llega a la fragilidad. Están los estilos de vida, está el envejecimiento que se va produciendo, están los procesos de enfermedad, todo eso actúa sobre la persona y hacen que disminuya la reserva fisiológica, que eso es lo que ya estamos entrando en fragilidad. Si además tenemos enfermedades concurrentes, pues lo que vamos a llegar a un deterioro funcional, y ese deterioro funcional ya necesita unas actuaciones que serían, ven ustedes, todo iría aquí, discapacidad, dependencia, y para evitar esto tenemos que romper esta
dinámica que se nos originaría en una persona mayor cuando se encuentra en situación frágil y tiene otros factores. Nosotros consideramos paciente frágil ya el que tenía una de estas cosas. Consideramos paciente geriátrico el que reúna por lo menos 3 de estas condiciones. Esto es lo que hoy día sería el equivalente al pluripatológico que se maneja en otras especialidades, como es la medicina interna y como es la medicina general. Bueno, nosotros, el arma nuestra, y ya vamos para ir terminando, es la valoración geriátrica integral, que es una forma que es cuádruple, dinámica e interdisciplinar. Porque es cuádruple porque se valora el proceso médico, pero para eso tenemos también enfermería y trabajo social, y se valora funcional, y se valora mental, y se valora social. Es decir, cuando una persona llega al geriatra enviado, se le dice un informe con un listado de problemas, que se dice, estos son los problemas que tiene, y resulta que a lo mejor el problema que tiene más es el social que está repercutiendo en la esfera del otro lado. Pero se le da un informe al especialista que lo haya solicitado o al médico general, donde se le dice dónde va a cojear y por dónde van a salir los problemas. Se pueden detectar, se van a detectar porque la valoración es importante y se hace muy exhaustiva. Se hace una lista de capacidades y de problemas, se hace un plan de cuidados personalizado y entonces interviene ese plan de cuidados, lo lleva en medicina, enfermería, será lo que sea, o serán otras especialidades, nutricionistas o lo que sea, porque muchas veces a lo mejor los problemas vienen de por ahí. Bien, entonces, en resumen, la valoración geriátrica integral identifica y cuantifica problemas médicos, funcionales, psicosociales, y se hace un plan de tratamiento global. Y sobre todo se garantiza la continuidad de los cuidados. Hoy día se está afortunadamente consiguiendo, pero hace unos años un paciente salía del hospital y iba al médico de cabecera, que lo podía visitar algunas veces, pero no había un nexo de unión, y todavía no lo hay lo suficiente, entre lo que es la medicina primaria y el hospital. El hospital daba su carta y ya aquí se terminaba el proceso, y eso hoy día se está haciendo, se está corrigiendo, pero que en geriatría desde siempre se ha llevado el proceso de esta forma. Bien, el objetivo de la evaluación geriátrica integral es establecer el plan de cuidado adecuado en cada caso a la medida. Y las ventajas, pues son estas. Bien, pues con esto termino. Muchas gracias por su atención.